Este es el último vídeo sobre biomoléculas. Vamos a hablar de proteínas y ácidos nucleicos. Las proteínas son polímeros, recordar que son moléculas muy grandes formadas por la repetición de una molécula particular, y en este caso son los aminoácidos. Es decir, las proteínas están formadas por la repetición de aminoácidos. Esta repetición de aminoácidos da lugar a estructuras muy complejas que van en orden creciente, y como iremos viendo, pasa de la cadena de aminoácidos a formar unas estructuras globulares o fibrilares de gran tamaño y con muchas funciones dentro de la célula. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son moléculas formadas por un carbono, que le llamamos carbono asimétrico, porque está unido a 4 radicales distintos. Tiene por un lado un carbono, por otro lado es un nitrógeno, por otro lado una cadena y por otro lado a un hidrógeno. Entonces este carbono asimétrico tiene un hidrógeno, tiene un grupo amino, un grupo carboxilo y un radical. Este radical es lo que caracteriza a cada uno de los aminoácidos. Es distinto en cada molécula. En nuestro cuerpo o en los seres vivos aparecen 20 aminoácidos. En realidad son 22, pero hay 2 ahí que solo aparecen de forma muy puntual, así que hablamos de 20. Y en función de la capacidad que tenga el cuerpo de producirlos, hablamos de aminoácidos esenciales, que tienen que ser incorporados en la dieta porque no somos capaces de producirlos, y aminoácidos no esenciales, que son aquellos que podemos producir en nuestro cuerpo. Que un aminoácido sea esencial o no depende de la especie, es decir, los aminoácidos esenciales en el ser humano son distintos de los aminoácidos esenciales en un perro, en un gato o en un ratón. Bien, las proteínas se nombran como péptidos cuando tienen entre 0 y entre 1, entre 2, porque si no es un aminoácido, entre 2 y 100 aminoácidos. Hablamos de dipéptidos, tripéptidos, pentapéptidos hasta 10, y entre los 10 y los 100 hablamos de polipéptidos. Y a partir de los 100 aminoácidos ya se consideran proteínas. La unión de los aminoácidos se denomina enlace peptídico, y es un enlace que tiene lugar entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido. Aquí las tenemos con carga porque suponemos que están en el agua, ¿vale? Y tienen esta carga. Entonces dos hidrógenos del grupo amino más este oxígeno forman una molécula de agua que se desprende. Y el nitrógeno se une al carbono y da lugar a este enlace peptídico, que es fundamental para la vida y que condiciona mucho la forma en que adquieren las proteínas. Enlace peptídico, enlace que une dos aminoácidos y se produce entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del aminoácido contiguo. Es una reacción endotérmica, es decir, necesita energía para poder producirse. Y la ruptura de esta reacción la realizan las peptidasas, que son un tipo especial de enzimas que se encuentran principalmente en las secreciones digestivas, en el estómago y también en los lisosomas. Las proteínas, los aminoácidos unidos por el enlace peptídico, tienen la tendencia a adquirir una conformación espacial, una estructura tridimensional al encontrarse en un medio acuoso, y la organizamos en 4 niveles. Cada proteína, en función de su estructura, va a tener una función. Cuando una proteína pierde su estructura, deja de funcionar. Los niveles de estructuración de la proteína son 4. Tenemos en primer lugar la cadena de polipéptidos, es decir, los aminoácidos unidos por enlace peptídico. En un segundo lugar, los restos amino y los restos carboxilo de aminoácidos que se encuentran relativamente cerca forman puentes de hidrógeno, y eso da lugar a estructura secundaria, que puede ser una lámina o una espiral, como veremos a continuación. Y luego esta cadena que se ha formado con los puentes de hidrógeno puede volver a enrollarse sobre sí misma por las interacciones entre los radicales. Puede que estos radicales tengan interacciones electromagnéticas, uno tenga carga positiva y otro negativa y se atraigan, o dos positivas y se repelan. Puede que formen puentes de hidrógeno o que tengan interacciones hidrofóbicas. ¿Qué significa eso? Que son las fuerzas de Van der Waals, que hablábamos al principio del tema. Lo vamos a ver con un dibujo. Aquí tenemos los 4 niveles de organización o de estructura tridimensional de la proteína. En primer lugar, la cadena de aminoácidos unido por el enlace peptídico. En función de la composición de los aminoácidos, va a dar lugar a una hélice que se forma por la interacción entre el resto amino de este aminoácido de arriba con el resto carboxilo del aminoácido de abajo, o aquí en la lámina también el resto amino
con el resto de carboxilo forma puentes de hidrógeno, que ya sabemos que es una interacción intermolecular relativamente fuerte. Y una vez que tenemos tanto la cadena de aminoácidos en forma de hélice o de lámina, interaccionan entre sí de diferente manera. Puede dar puentes disulfuro. Estos puentes disulfuro son enlaces covalentes. Puede ser interacciones electrostáticas, carga negativa, carga positiva se atraen, puentes de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas, como decíamos, la fuerza de Van der Waals principalmente. Las proteínas tienen una característica muy particular que es la posibilidad de ser desnaturalizadas. Una proteína se desnaturaliza cuando pierde su estructura tridimensional. Es decir, pierde la estructura cuaternaria, terciaria y secundaria. Se queda únicamente con la cadena de aminoácidos. Esto puede suceder por un cambio de la temperatura, por ejemplo, cuando freímos un huevo. Las proteínas de la clara son transparentes cuando están de forma natural, cuando tienen su conformación espacial propia, pero una vez que aumentamos la temperatura y lo calentamos, pierden su estructura y dan lugar a la clara verde blanca, que es lo que nos comemos. Y por otro lado tenemos los cambios en el pH. Cuando, por ejemplo, a los boquerones les ponemos en el vinagre, que es un ácido relativamente débil, pero que durante mucho tiempo acaba afectando a todas las proteínas de los lomos, de los músculos de los laterales del pescado, y adquieren este color blanco tan característico. Es decir, cocinamos desnaturalizando las proteínas. Por un lado, bien las calentamos, el filete de ternera, el filete de pollo cambia de color cuando lo metemos en la sartén porque las proteínas pierden su estructura, o bien cambios en el pH, como los boquerones en vinagre, que cocinan el pescado mediante la acción de un ácido. Las funciones de las proteínas. Las proteínas tienen diversas funciones en la célula y, como veíamos, dependen de su estructura. Así que vamos a decir la función y qué estructura tienen. Función estructural. Formar estructuras dentro de la célula. Por ejemplo, en la membrana plasmática aparecen proteínas. También en el espacio intermembranoso hay colágeno, que por ejemplo se encarga de dar elasticidad a los cartílagos como la oreja o la nariz. Y la estructura suele ser fibrilar. Aquí tenéis una membrana plasmática que principalmente es una bicapa lipídica, pero tenemos estas estructuras más o menos grandes que son proteínas, y este es el colágeno, que es una triple hélice muy particular que se estudia el año que viene. Y luego tenemos la capacidad de contraerse, capacidad contráctil. Pueden contraerse o elongarse en función de las necesidades, principalmente en los músculos. También tiene estructura fibrilar y un ejemplo es la actina y la miosina, que es lo que hace que el músculo estriado aparezca estriado. Se ven estas líneas cuando hacemos en el microscopio células musculares y hablamos de fibras fibras musculares, y lo que ocurre es que las actinas se juntan, ¿vale? Y cierran el músculo cuando contraemos, cierran la fibra, y cuando lo relajamos las actinas se separan y la miosina se queda más o menos estable. Capacidad transportadora. Como sabéis, los glóbulos rojos que se encargan de transportar el oxígeno por la sangre están formados principalmente por una proteína que es la hemoglobina, que permite enlazar y soltar oxígeno en función de las necesidades. ¿Vale? También veréis el año que viene, el transporte de sustancias a través de la membrana plasmática muchas veces depende de proteínas. Una proteína que está diseñada para cuando se enlaza, por ejemplo, con la glucosa, cambia su conformación espacial y deja pasar a la glucosa al otro lado de la membrana plasmática. Función inmunológica. Las proteínas tienen una función de anticuerpo, es decir, detectan al patógeno. Aquí tenemos un patógeno, un virus, por ejemplo, y el coronavirus tiene sus antígenos, que son proteínas que la célula el cuerpo humano es capaz de detectar. Para marcarlos, los glóbulos blancos lanzan unos anticuerpos que son proteínas con forma de Y y que se enlazan a este antígeno. Entonces el resto de glóbulos blancos saben que este virus o esta bacteria es mala para el cuerpo y hay que eliminarla. También tenemos, que está muy de moda por el coronavirus, las citoquinas. Las citoquinas son unas proteínas que se liberan cuando el cuerpo detecta que hay una invasión de patógenos y quiere activar a los diferentes glóbulos blancos. Entonces los glóbulos blancos, las citoquinas, se liberan en el cuerpo, los glóbulos blancos se activan. Si el problema con el COVID que está estudiado es que las citoquinas
se distribuyen tanto que los glóbulos blancos se activan muchísimo y empiezan a hacer una autofagia, a comerse al propio cuerpo las células sanas también. Y eso es lo que puede producir la muerte de enfermos con coronavirus. Entonces, dentro de la inmunológica diferenciamos dos: anticuerpos para marcar a los patógenos y que sean atacados por los glóbulos blancos, y las citoquinas que activan los glóbulos blancos para que empiece la acción inmunológica. Luego tenemos función hormonal. Algunas hormonas importantes como la insulina y el glucagón son proteínas globulares. Y la más importante, que es la catalizadora o enzimática. Las proteínas, algunas de ellas son biocatalizadores y entonces se les denomina enzimas. Ser un biocatalizador supone que aumenta la velocidad de las reacciones químicas que tienen lugar en las células, disminuyendo su energía de activación. Yo creo que esto lo habéis visto en química. Para que se produzca una reacción química, aunque sea exotérmica, primero hay que alcanzar una energía de activación y luego ya se libera la energía producida por el cambio de situación de los reactivos y productos. Lo que hace una enzima es reducir esta energía de activación y facilita que se produzcan las reacciones químicas en las células. En una enzima, la enzima actúa sobre unos sustratos y libera unos productos. Si os fijáis, la enzima, aunque puede cambiar de forma, del principio al final permanece igual. Es decir, no hay cambios sustanciales en la estructura, en la conformación espacial de la proteína. Ni se altera su composición química ni nada. Es un catalizador en el sentido de que acelera las reacciones y se mantiene constante una vez que acaba la reacción. Y luego cada enzima es específica o bien de la molécula que afecta, o bien del grupo de moléculas que afecta. Hemos visto, por ejemplo, las peptidasas. Las peptidasas rompen enlaces peptídicos, son específicas de las proteínas. En el caso de los disacáridos o de los polisacáridos vimos que, por ejemplo, que la sacarasa o la maltasa afectan solo a un tipo específico de disacárido. Es decir, existen diferentes tipos de especificidad. Unas actúan solo sobre proteínas, otras actúan solo sobre un tipo específico de disacáridos. O sea que hay diferentes niveles de especificidad y por eso son tan importantes las enzimas. Pasamos a los ácidos nucleicos. También son, como sabéis, son las moléculas que se encargan de transportar o almacenar la información genética y son polímeros de unas moléculas que se conocen como nucleótidos. ¿Cómo son los nucleótidos? Pues este dibujito los conocéis. Tenemos una pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa. Tenemos 1, 2 o 3 grupos fosfatos y este conjunto de ribosa, o sea de pentosa y fosfato se le llama nucleósido. Y cuando a este conjunto de fosfato y pentosa de nucleósidos se le une una base nitrogenada, ya hablamos de un nucleótido completo. Las bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos pueden ser 5: adenina, timina, uracilo, guanina y citosina. Y como estudiaremos, la timina aparece solo en el ADN, mientras que el uracilo aparece solamente en el ARN. Son de dos grupos. Como veis, la adenina y la guanina se parecen mucho, y la citosina, la timina y el uracilo se parecen bastante también. Aquí solo un ciclo, y en el caso de la adenina y la guanina son 2 ciclos. Se le llaman purinas o pirimidinas, pero eso para el año que viene también. Y también importante que conozcáis que no todos los nucleótidos forman ácidos nucleicos, forman los polímeros de ARN o ADN, sino que también existen algunos que están en la naturaleza de forma independiente con alguna función. Por ejemplo, el ADN, que es el adenosil trifosfato y que se encarga de transportar la energía dentro de las células, fundamental para la vida. Vale, ¿cómo se unen los nucleótidos entre sí? Hemos estudiado para los glúcidos el enlace glucosídico, para las proteínas el enlace peptídico y para los ácidos nucleicos el enlace se denomina fosfodiéster. El enlace fosfodiéster une dos nucleótidos entre sí mediante el grupo fosfato. Este alcohol dentro de la molécula del fosfato interacciona con otro alcohol de la pentosa y se libera una molécula de agua, y el fosfato es el que une a las dos pentosas. Es también una reacción endotérmica y hay que poner energía para producirla. Se nombran en función del número de nucleótidos: dinucleótidos, trinucleótidos, como las proteínas, a partir de 10 polinucleótidos y ya a partir de 100 ácidos nucleicos. Y según la pentosa, como sabéis, los dividimos en
ARN cuando la pentosa que tienen es ribosa, que es el ejemplo que tenemos aquí, y ADN cuando el nucleótido, la pentosa que tiene es desoxirribosa. Y la desoxirribosa, acordaos que en el carbono 2 tiene solo un hidrógeno, ¿vale? Ha perdido el grupo alcohol. El ARN. Acordaos que el ARN se caracteriza porque tiene ribosa, porque no tiene timina, sino que tiene uracilo, es decir, la adenina se une con el uracilo y la guanina con la citosina cuando forman doble hélice, que es puntualmente, y tiene normalmente una estructura simple, salvo el ARN transferente, que como vamos a ver es un poco más raruno. Participan principalmente, su función es participar en la síntesis de proteínas y se clasifican según su función. Tenemos el mensajero. El mensajero es una copia de la información del ADN, forma una cadena de nucleótidos sencilla que tiene la capacidad de entrar y salir del núcleo para ir a los ribosomas y que esa información sea leída a los ribosomas y forme las proteínas. Los ribosomas, a su vez, están formados por la asociación de ARN con proteínas, así que tiene una importancia fundamental el ARN para poder entender la información del ARN mensajero. Y por último, el ARN transferente, que como veis tiene esta forma tan peculiar de trébol invertido. Aquí este ARN transferente se encarga de transportar los aminoácidos a los ribosomas en función de la información del ARN mensajero. Este año no se ve en la síntesis de proteínas, pero acordaros que el ARN mensajero se une al ribosoma y cada 3 nucleótidos tenemos un codón, tenemos la información para llamar, para que un ARN transferente se una y deje un aminoácido. Y así se van formando las proteínas. En conclusión, ARN mensajero transporta la información del ADN a los ribosomas. El ARN ribosómico forma los ribosomas para poder leer el ARN mensajero y el ARN transferente transporta los aminoácidos en función de la información que tiene el ARN mensajero. Y la otra molécula de ácido nucleico que vamos a estudiar es el ADN. También lo vamos a estudiar este año un poco menos que el año pasado. Se caracteriza porque tiene desoxirribosa y tiene adenina, timina que se enlazan entre sí, guanina y citosina como bases nitrogenadas y una estructura compleja con gran capacidad de compactación. Sabemos que se forma una doble hélice, esa doble hélice luego se enrolla alrededor de las histonas formando los nucleosomas que se enrollan sobre sí mismos y forman la cromatina, que es la forma en la que está normalmente el ADN dentro del núcleo y que cuando la célula se va a dividir forma los cromosomas, que son, acordaros, estas H's mayúsculas grandes, que es como repartimos el material genético entre las células hijas. Y el ADN se encuentra siempre en el núcleo. Como tiene la información para formar las proteínas y tiene la información para el funcionamiento del organismo, es decir, es la molécula que controla la vida de nuestras células. La información que tiene el ADN acaba determinando los caracteres, es decir, que tengamos pico de viuda o no, ojos verdes, azules o marrones, depende de la información genética que se manifiesta a través de proteínas y da lugar a las características de nuestro cuerpo. Bien, la estructura del ADN fue, el mérito se lo llevaron Watson y Crick con su correspondiente premio Nobel y tal, pero acordaros que estuvieron implicados Wilkinson y me suena que es Michael, pero sobre todo Wilkinson, que hicieron la radiación de rayos X de la molécula y le dieron la pista definitiva. En una época en la que la ciencia había bastante competitividad, no como ahora también, pero con el COVID está la gente colaborando, pero fue feo. De hecho, Crick al final de su carrera reconoció que tenían que haber compartido el premio con los otros 2 científicos porque el mérito es un trabajo coordinado. Total, que aparte de la historia, la estructura tiene esta doble hélice. Acordaros que la parte externa está formada por los nucleósidos, es decir, las cadenas de fosfato y pentosas. En la parte interior quedan las bases nitrogenadas que interaccionan entre sí. La adenina con la timina si es ADN y adenina con uracilo si es ARN y siempre guanina y citosina tanto en el ADN como en el ARN. Acordaros también que podemos encontrar ADN dentro de una célula eucariota, en una célula animal, tanto en el núcleo como en las mitocondrias, y una célula vegetal en el núcleo, en las mitocondrias y en el cloroplasto. Como sabéis, el ADN es la base de la vida y os acordáis que existe un código genético que relaciona los tríos de nucleótidos, los que también se conocen como codones, con los aminoácidos. Entonces, la información contenida en el ADN da lugar a las proteínas. Aquí tenemos la
ecuación de la bioquímica actual, sabemos que el ADN se puede copiar a sí mismo o bien se puede transcribir la información, copiar la información en ARN que se puede traducir formando una proteína. En los últimos años hemos descubierto, por ejemplo, algunos virus que tienen ARN son capaces de formar ADN a partir de ese ARN y algunas moléculas de ARN son capaces de replicarse a sí mismas. Entonces el ADN, como sabéis, puede replicarse a sí mismo antes de la división celular, dando lugar a dos copias idénticas de un modo semiconservativo. Es decir, la original sirve de copia, una de las hebras del original forma un ADN y otra de las hebras del original forma el otro ADN. Y es muy importante que sepáis comparar y establecer las diferencias entre el ADN y el ARN. La estructura del ADN es una doble hélice que se puede además condensar más, mientras que el ARN es una cadena sencilla. Normalmente la estructura química, el ADN tiene desoxirribosa y luego tiene como bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y timina. El ARN tiene ribosas y las bases nitrogenadas, como sabéis, no tiene timina y tiene uracilo. La localización en el núcleo de las mitocondrias y los cloroplastos, el ADN, el ARN también hubiera puesto el núcleo y citoplasma, porque cuando se está formando está en el núcleo, aunque esté de forma puntual. Y los tipos, según donde lo encontremos, nuclear, mitocondrial o plastidial de cloroplastos, según lo que hemos estudiado, según su función, mensajero de transferencia ribosómico. Aquí tenemos el dibujito también para complementar con sus diferentes bases para que diferenciéis que aquí hay uracilo y aquí hay timina. Y también se ve la estructura. Con este dibujo un poco te quedas con la idea tanto de la estructura molecular como de la estructura química. Pues con esto cerramos el tema de los niveles de organización de los seres vivos. Como siempre, las dudas las resolvemos en clase. Un saludo.